Estamos hablando del libro de los Hechos y habíamos estado viendo hace 2 semanas atrás que los discípulos habían levantado a un hombre que estaba postrado 40 años tendido en el suelo. Los discípulos, en el nombre de Cristo Jesús, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Cristo Jesús lo tomaron de la mano, y el cojo, el paralítico de nacimiento, se levantó y caminó. Y eso evidenciaba que una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de vida, transmite lo que tiene. Y esa era una pregunta que se dejó en la iglesia. Tú también podrías decir, yo también podría decir, como dijo Pedro y Juan: levántate y anda. Y la respuesta era: claro que sí. Y no solamente podemos, sino que debemos, porque tenemos el mismo espíritu que Pedro y Juan tenían en su corazón. Y hoy también podemos levantar a matrimonios que están tirados en el suelo, a punto de destruirse. Hoy podemos decirles: levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hoy podemos también levantar vidas quebradas, destruidas por la sociedad y el mundo. Los podemos decir: levántate y anda. Y ante aquel milagro y ante aquel beneficio que hicieron a un hombre 40 años tendido en el piso, el enemigo se levanta. Y se levantaron gente que le perseguía, gente comenzaron a apresarlos, a amenazarlos, les llevaron a un pequeño juicio donde injustamente quisieron castigarles, pero no pudieron, porque el pueblo decía: pero se han hecho una obra de Dios, porque solamente Dios puede levantar a un cojo de nacimiento del suelo. Solamente Dios puede levantar a un hijo perdido, a una familia quebrada del suelo. Solamente en el nombre de Cristo Jesús la gente puede venir a la vida estando muerto. Pero los perseguidores no entendieron eso, sino que les amenazaron, porque ellos se mantenían en una verdad. ¿Cuál era la verdad? Que el hombre necesita un Salvador y que solamente Cristo salva. Y esa verdad es chocante para cualquier ser humano, porque por muy bueno que sea ese hombre, por muy bueno y buenos modales y buenas costumbres que tenga ese hombre, la Biblia le dice: a pesar de eso, necesitas un Salvador. ¿Pero por qué? Si yo estoy bien, si yo me siento bien, si yo no hago daño a nadie. Pero la Biblia dice que todo hombre es como una herida, desde la planta de los pies hasta la corona. Es una podrida llaga, dice. Es una herida que no puede sanar. Es una hinchazón y podrida llaga que tiene el hombre en su corazón. No el hombre viejo que ha pecado muchos años. Aún desde nacimiento hay una mancha ya estampada en el corazón del hombre. Y eso no nos gusta escuchar. Porque si yo acepto eso, que estoy mal, entonces la otra verdad me va a golpear, que solamente hay un camino para ser salvo. No hay muchos caminos, no hay muchas religiones, el único camino es Cristo Jesús. Y solamente en él hay salvación, porque solamente Cristo fue el Cordero perfecto que fue aceptado por el Padre. Y que la muestra que fue aceptado por el Padre es que Él resucitó. Y no solamente resucitó, que Él está vivo y pronto vendrá por nosotros. Amén. Cuando escucharon eso, los que le persiguieron no pudieron hacer nada más que dejarles ir libre. No pudieron castigarles y le dijeron: vayan y no hablen más de ese Cristo. Vayan, porque la próxima vez va a ser peor para ustedes. Y ahí es donde nos encontramos en el pasaje que hoy quisiera leer y de la cual vamos a meditar rápidamente. Capítulo 4
versículo 23 al 31 del libro de Hechos. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira mis amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Yo sé que está haciendo un poco de calor, ¿no? ¿Siente calor? Sí, porque a algunos le veo, a pesar del aire acondicionado, es que uno o dos, creo, no están funcionando porque está la lluvia ha afectado, están en reparación. Así que le voy a pedir un favor. Una de las cosas que hace el calor es que nos hace dar sueño. Así que tú vas a ser el vigía de tu compañero de al lado. Si le ves con sueño, ahí en la banquita hemos puesto un alfiler, le pinchas. No, hermano, le das un toquecito nomás y dices, ya después duerme, dile, ahorita aguántate. ¿Ok? Sé que también algunos posiblemente han despertado temprano por lo de la lluvia, acomodar sus cosas, y eso también puede haberles cansado. ¿Ok? Entonces, el tema de esta mañana es la correcta disposición del discípulo para volver a ser lleno del Espíritu Santo. Esto que pasó a los discípulos, estas amenazas, esta intimidación, esta persecución, causó algo en su corazón de los discípulos. Como nos pasa a nosotros, que cuando venimos a la vida cristiana y vivimos la vida cristiana, pero por ende muchas veces en el trabajo, en la casa, gente se opone a nosotros. A veces cuando la esposa no es cristiana, es ella la que nos golpea con sus palabras, es ella que nos da un bajón y te dice: tú no eres cristiano, ¿cómo vas a ser cristiano? O es el esposo y sufrimos persecución y sufrimos amenazas y eso afecta un poco el corazón. Y Dios sabe que eso golpea el corazón. Y cuando no tenemos la actitud correcta, nuestro corazón puede ir apagándose y vaciándose del Espíritu Santo, que Dios dice: sean llenos de Él constantemente. Y entonces vamos a ver la actitud de estos discípulos en medio de ese momento, en medio de esa presión. ¿Qué es lo que hacen? Y cómo Dios, sin que ellos lo pidan, solamente por hacer lo que hicieron, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa, la primera punto es la correcta actitud para volver a ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 23 dice así: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Puestos en libertad. ¿Qué hicieron puestos en libertad? La palabra que nos llama la atención es que vinieron a los suyos. En otras Biblias dice: vinieron a donde pertenecían. Vinieron a su pueblo. Vinieron donde se sentían familia. Vinieron donde tenían sus mejores compañeros. Vinieron a donde confiaban en Dios.
Y esto es un elemento importante de la actitud de estos hombres. Porque estos hombres, cuando salieron y estaban en confusión, en persecución, no acudieron como muchos acuden al kinder. Ay, estoy cansado de esto de las células. Voy al kinder a relajarme. No acudieron al Facebook a escribir todo lo que les dice, lo que les duele en su corazón. Tampoco acudieron a Netflix. Voy a ver toda una noche de series para que se quite eso que me están persiguiendo. Estos hombres vinieron a la iglesia. A la iglesia. Es interesante ver que la iglesia para los discípulos y para los seguidores de Cristo lo habían hecho familia. Esta es una buena pregunta que tú tienes que hacer. ¿Has hecho de la iglesia tu familia? ¿O solamente eres como las golondrinas que vienes y te vas? Que vienes y te vas. No te interesa nadie. No te interesa nada más que venir un domingo y chao. Estos hombres no hicieron así. Estos hombres vinieron a la iglesia. Ahí estaba su familia. Ahí encontraban el recurso necesario para toda la persecución, para toda esa presión de las amenazas. En Mateo 12, 46 al 50, hay una verdad que Jesús muestra aquí. Y muchas veces esta verdad, muchos tardan en descubrirlo y muchos cristianos nunca lo descubren. ¿Cuál es esa verdad? Mateo 12 del 46 al 50. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, y esa es mi madre. ¿Cuál es la verdad que Jesús nos está diciendo? Que cuando nos hacemos hijos de Dios, que cuando nos volvemos a Él y nos da un nuevo nacimiento, una nueva familia tenemos. ¿Y quiénes son esa nueva familia? Aquellos que obedecen y confían en el Padre. Y estos discípulos entendieron esta verdad. Por eso en esa situación difícil, en esa situación peligrosa, corren a la iglesia. Hace muchos años atrás, pasó de que una mujer había sufrido el golpe del adulterio. Su esposo le había traicionado y ella descubrió el adulterio. Y en vez de correr a la iglesia para poder recibir el auxilio, el ánimo, la dirección de Dios para resolver eso, acudió a su amiga. Y la amiga, en vez de darle un buen consejo, le dijo, haz lo que te han hecho. Porque si él te ha hecho sufrir, hazle sufrir tú también. Y vas a ver cómo tu corazón se va a tranquilizar porque fue un dolor profundo que tenía. Y la mujer escuchó ese consejo, hizo lo que hizo y se malogró más el matrimonio. ¿Por qué hacemos eso? Estos hombres, ¿por qué fueron hacia la iglesia? Porque era lo suyo.
Cuando un cristiano, en vez de correr a alguien que está parado en la palabra, a alguien que sabe el consejo de Dios, en vez de correr al auxilio necesario de la iglesia, se va a su amigo, se va a tal o cual persona, hay algo que no cuadra en su corazón. Hay algo que está diciendo que no está tomando por suyo al cuerpo de Cristo. Estos hombres no eran así. Estos hombres acudieron a lo que entendieron. ¿Cuál es lo mío? ¿Cuántos han entendido que lo suyo es la iglesia? Amén. ¿Cuántos corren en sus problemas, en sus necesidades? Amén. Y no estamos hablando de que corras solamente al pastor, porque la iglesia no es el pastor. Todos somos la iglesia. Y tal vez tu líder celular es un buen hombre que tiene el consejo de la palabra. Puedes correr a él. O tal vez un anciano de la iglesia. Pero hay de aquel que corre a alguien que no es la iglesia. Está mostrando que no es lo suyo la iglesia. Sino él puede buscar en otros el auxilio. ¿Qué evidencia eso? Evidencia dónde está tu confianza. Evidencia en qué confías. Evidencia en qué crees. Por eso que estos hombres evidencian que creían que Dios estaba en medio de su pueblo. David decía en el Salmo 119, 63, decía: compañeros soy de los que temen y guardan los mandamientos de mi Señor. Quiero andar con aquellos que confían en el Señor. Me gusta andar, deseo andar con aquellos que son temerosos de la palabra de Dios. Buena pregunta para ti y para mí. ¿Con quién te gusta andar? ¿Con quién te gusta pasar tiempo? ¿A quién te gusta derramar todo tu corazón? Porque eso está evidenciando qué es lo tuyo. ¿Qué más hacen estos discípulos? Número 1, vinieron a los suyos. Y número 2, lo cuentan todo. Dice el versículo: vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. No lo contaron con una actitud de miedo, no lo contaron con una actitud llorando, lo contaron con una actitud de valentía. Lo contaron con una actitud de saber que en medio de toda esa tribulación sabían que estaban en la voluntad de Dios y que Dios iba a responder. ¿Cuántos saben que lo que te está pasando, Dios lo ve? ¿Cuántos saben? ¿Sabes que lo que te está pasando, ya Dios lo ha visto? Y por eso tú puedes estar tranquilo. En la última conferencia de los pastores, hablaba un pastor y decía: una de las cosas que nos hace daño como predicadores es de que estamos pensando, si el público me va a aceptar mi predicación, tengo que hacerlo tan bien para que ellos lo acepten y lo entiendan. Y cuando a veces no nos sale bien la predicación, sentimos: soy un fracaso. Pero este pastor decía: he aprendido que Dios me ama tanto que aunque predique bien, sé que me ama. Y cuando predique mal, también me sigue amando. Y eso me ha dado paz para predicar. Cuando yo escuché eso, dije: ay, Señor, voy a aprender eso también. Amén. Y ellos vienen y lo cuentan todo. Lo cuentan con una actitud de valentía, con una actitud de confianza. Y esa valentía con lo que le cuenta, hermano, no viene de ellos mismos. Esto proviene porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si hay una marca del hombre, de la mujer que está lleno del Espíritu Santo, si usted quiere buscar una marca en su corazón, la marca es que son valientes. Que son valientes. Que no puede haber cabida al temor en su corazón, porque el Espíritu Santo, al llenarlo, saca todo temor. Y esa marca lo tenemos desde el momento que recibimos a Cristo Jesús. Por eso cuando hemos recibido a Cristo Jesús,
¿Qué hiciste? Te fuiste donde tus padres y le dijiste, mamá, soy cristiano. Y tu mamá, pero hijo, no, yo soy cristiano. ¿De dónde te salió ese valor? Del Espíritu Santo. Por eso te fuiste donde tu esposa, ahora yo soy de Cristo. ¿Qué has hecho? Soy de Cristo. Y por eso que la tarea de todo cristiano es tener cuidado de esa relación con el Espíritu Santo. Porque cuando el cristiano pierde esa comunión y relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es contristado, primeramente. Después es resistido y al final es apagado. De tal manera toda la valentía que tenía ha desaparecido. No viene a la iglesia porque tiene miedo que ya no va a vender como otros días. No va a la célula porque los miércoles estoy cansado y mañana tengo que trabajar temprano. Pero cuando estaba lleno del Espíritu Santo, se iba, hacía todo. Porque el poder de Dios estaba con él. Y eso es lo que tú y yo debemos tener en cuenta. ¿Cómo aplicamos esta actitud a nuestras vidas? Al pasar dificultades, momentos de dolor, ¿a dónde acudimos? ¿A quién le contamos nuestras cosas? Porque a donde acudas, muestra lo que es lo tuyo. Si vas a consultar a alguien fuera de la iglesia que no hace la voluntad de tu Padre, hay algo que anda mal. Cuando yo voy a otras personas u otras cosas, es una forma de saber cuál es lo mío. Entonces yo tengo que aprender a observar a quién estoy yendo. Y esta es una manera de conocernos a nosotros mismos, de saber por qué me pasa eso, que mi mejor amiga no está aquí en la iglesia, que a quien le cuento todo mi corazón no está aquí en la iglesia, ni cree en tu Dios. Hay algo que está descuadrado ahí. La palabra de Dios nos muestra 3 lugares a donde podemos acudir, que nos va a bendecir para poder saber lo que es mío. 3 lugares. Número 1, a la palabra de Dios. Número 2, al Espíritu Santo. Y número 3, a la iglesia, a la palabra de Dios, porque la palabra tiene vida y vida en abundancia. La palabra de Dios sana el corazón. La palabra de Dios te ayuda a desprender tus ojos de la tierra y mirar el cielo. Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dinamita, es poder en el corazón de todo cristiano. Y a la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo conectado a Cristo, que es la cabeza, y de quien recibe todo para crecer. Por eso no te dejes engañar por el diablo. ¿Que por qué te vas a ir a la iglesia si te puedes leer la Biblia en la casa? ¿Por qué vas a ir a orar en el templo si aquí tú lo puedes hacer a solas? ¿Por qué vas a tu célula y ya tienes más de medio mes, más de un mes, más de 2 meses no asistiendo a ningún lado? Y el diablo sabe que cuanto menos asistas, más seco te vas a volver, más frío te vas a volver. El diablo ha entendido bien una lección. Él ha entendido algo que tú y yo a veces no entendemos. Él ha entendido que cuando pone persecución en ti, cuando las cosas se ponen mal en tu vida, en tu familia, cuando las cosas se ponen terribles, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace el cristiano? Corre a la iglesia, corre al ayuno, corre a la vigilia, corre a buscar el consejo de Dios, ¿sí o no? Y en vez de apagarlo, el fuego se aviva y la gente es llena de vida. Entonces el cristiano dijo, cuando te meten problemas, tú te vuelves más fuerte. Entonces ahora el ataque del diablo es más sutil. Él evita que tú entres en problemas. Él permite la bendición. Muchos no llegan a la iglesia por la bendición. Es que mi negocio ya ha crecido. Es que, pastor, tengo muchas cosas que atender. Y sutilmente el diablo te va alejando de tu relación con Dios, con su cuerpo y con su palabra.
¿Qué hicieron después de haber escuchado? ¿Qué hicieron después de haber venido? Y aquí viene la oración, un modelo de oración para ser llenos del Espíritu Santo. Aquí nos muestra un modelo. En primer lugar, este modelo tiene 3 puntos que vamos a ver. El primero, cómo oraron. El segundo, el concepto de los discípulos de Dios. El tercero, el concepto de los discípulos del hombre. Y el cuarto, la correcta petición. Vamos a correr aquí. Tengo 4 minutos, no tengo tiempo. Voy a ver si termino. ¿Cómo oraron? Número 1, dice versículo 24, parte B. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que podemos ver en estos discípulos es que ellos alzaron la voz. Hermano, no está mal orar bajito. A veces oramos en nuestro corazón. En el trabajo yo no hablo, yo callado estoy orando. Pero una de las cosas buenas y que son beneficiosas en nuestra oración es levantar nuestra voz para orar. No porque Dios sea sordo o porque Dios lo necesita que nosotros levantemos la voz, sino porque una de las cosas en las cuales más luchamos para poder tener un momento bueno de oración es que descuidamos el estar concentrados en Dios. ¿Por qué será que cuando comenzamos a orar, a tu mente vienen todas las cosas que nunca pensabas? Vienen todos los problemas que nunca se vienen cuando estás mirando la televisión. Cuando estás en kinder no te viene nada. Pero cuando comienzas a orar, al toque viene: ay, que me dolía acá, que tengo que ir al doctor, ay, que lo otro, ay, y te desconcentras de esa perfecta voluntad de Dios. Por eso que ellos alzaron su voz, porque cuando tú alzas tu voz, ayudas a que tu mente se vaya y se alinee a saber a quién estás presentándote, con quién estás hablando, quién es el que te está escuchando. Lo segundo que podemos ver es que oraron unánimes. Y esto significa que oraron con un mismo corazón, que tuvieron un mismo sentir, que dirigieron su mente en una misma oración, que pensaron la misma cosa. Y hermanos, una de las enseñanzas primarias en la vida cristiana y que Dios dio al pueblo de Israel es que se mantengan unidos con un solo corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel en sus inicios de caminar por el desierto, le dijo: manténganse unidos, manténganse en amor, manténganse en respeto. ¿Por qué? Porque los enemigos que están afuera, si ustedes no se mantienen unidos, no van a poder pelear contra ellos. Cada batalla será una derrota. Pero cuando se mantengan unidos, la conquista será lograda. Y hermanos, la unidad es algo especial. Por eso el salmista David en el Salmo 133:1 dice: mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Así que la unidad es muy buena, es delicioso, es atrayente a la bendición de Dios. Cuando una célula es unida, esa célula crece. Cuando un ministerio es unido, ese ministerio crece. Cuando una iglesia es unida, esa iglesia crece. Cuando una familia es unida, esa familia vence todo lo que se viene. La unidad es algo importante en la vida del cristiano.
Dios no pretende que todos seamos iguales, hermanos. En Primera de Corintios capítulo 12 dice que somos un cuerpo, y como somos un cuerpo tenemos muchos órganos. Mi mano es diferente a mi pie, mi ojo es diferente a mi nariz. Por eso que Dios no dice sean iguales, pero Dios dice aunque sean diferentes, mantengan la unidad, mantengan un solo corazón, mantengan un solo propósito. Por eso muchas familias sufren la crianza del hijo, porque el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa. El padre dice A y a la mamá no le parece, voy a decir B. Y los hijos están como están, porque no hay una unidad. Ya Jesús en los 3 evangelios, en Lucas 17, 11, 17, en Mateo 12, 25 y Marcos 3, 24 y 26, dice, una casa dividida cae. Una nación dividida es desolada. Un pueblo dividido es derrotado. ¿Se da cuenta la importancia de la unidad, hermano? Por eso que la unidad no es un sentimiento, no es algo siento, quiero estar unido, no. La unidad es una decisión de nuestro corazón. Por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 4:2 le dice a 2 mujeres hermosas, le dice, ruego, te pido por favor, Síntique, Evodia, te ruego, mantén la unidad, sean de un solo corazón. Y para ser de un solo corazón, yo tengo que tomar la decisión. Yo tengo que decidir, aunque no lo comprenda, aunque no lo entiende, ponerme de acuerdo con el otro para tener un solo corazón. La palabra unidad también tiene que ver con sinfonía. Y sinfonía, usted sabe lo que es sinfonía, ¿no? Música, que suena bonito. ¿Por qué suena bonito? Si hay a veces más de 100 instrumentistas tocando, pero todos están apuntando a una sola canción. Todos, aunque toquen en diferentes momentos, pero todos están apuntando a una sola canción. Y por eso cuando uno escucha, se impacta, dice, wow, qué lindo es esa música. Pero cuando no hay unidad, no importa cuán buenos sean los guitarristas, los saxofonistas, los bateristas, los tecladistas, no importa si son los mejores del mundo, pero si el saxofonista está tocando una canción y el guitarrista otra canción y el tecladista otra canción, esto es desagradable. No es un olor grato a Dios. Por eso que la unidad es la marca del Espíritu Santo en el corazón. Por eso que el hombre lleno del Espíritu Santo se despoja. Evodia y Síntique, algunos teólogos dicen que lo que pelearon, lo que les llevó a la pelea a estas mujeres, no fueron grandes cosas. Dice que a Evodia le gustaba predicar en el mercado. Y a Síntique en las plazas. Y en vez de decir ella, Evodia, mañana te acompaño al mercado. Ya Síntique, y yo pasado te acompaño a la plaza. En vez de decir eso, ellos dijeron, lo que yo hago es mejor. Yo sé lo que digo. Dios me ha dicho a mí lo que tengo que hacer. Y se dividían. Dios no quiera que pase con nuestras células así, ¿sí o no? Sino que tengamos un solo corazón. Dios no quiere que seamos como iglesia así, sino que tengamos un solo corazón. Cuando llevamos este año echar la red, ¿cuál debe ser tu corazón? ¿Cuál debe ser tu corazón, iglesia? Echar la red. Porque si usted no está en el mismo corazón, no hay unidad. ¿Y qué significa echar la red?
predicar de Cristo a alguien? ¿Está predicando de Cristo a alguien? ¿Está eso en tu corazón? Sí. Amén. ¿Está orando por alguien? ¿Está invitándole a la iglesia, a su célula, a alguien? Eso es echar la red. Y si usted no está haciendo eso, usted está dividido. Y donde hay división no fluye el Espíritu Santo. Su líder de célula le va a decir, esta semana hay película. ¿Hay qué película? Que no sé qué. No, amén. Vamos a la película. Vienen las mujeres. Conferencia el 8. ¿Qué tienen que decir las mujeres? ¿Voy a ir a la conferencia? No. Lo que usted tiene que decir es, Señor, una oportunidad para llevar a mi suegra a que te conozca. Porque aunque me ha hecho la vida imposible, quiero verle en el cielo, Señor. Señor, voy a llevar a mi nuera. Que me ha quitado mi hijo precioso. Para que se arrepienta. Eso es estar en un solo corazón. Amén. ¿Cuántas mujeres van a hacer eso el 8? ¿Cuántas mujeres van a echar su red el 8? Amén. Eso es. Y se viene la conferencia de varones. ¿Qué es echar la red para los varones? ¿Venir a la conferencia solos? No. Carlos ya tiene que estar preparando, Señor, voy a traer a mi amigo, Fernando, Cristian, Manuel, tengo que ir con alguien. Eso es un solo corazón. Y cuando hay un solo corazón, el Espíritu Santo va a actuar. Amén. Ese es el tipo de oración que estamos viendo. Y me voy a parar ahí por el asunto del tiempo. Quería hablar también del contenido de la oración. Ellos entienden ante quién se están presentando. Se presentan ante el soberano Dios. El Dios de los discípulos no era un Dios pequeñito. El Dios de los discípulos no era un Dios tan distante que no se preocupa de sus propios problemas. De los problemas de sus discípulos. El Dios de los discípulos no era un Dios débil. El Dios de los discípulos era un soberano Dios. Así comienza su oración. Lo que están diciendo ellos es, tú lo sabes todo, tú gobiernas todo. Mi corazón y todas mis cargas la deposito en ti. Soberano Dios, nuestro Señor y Salvador. Tú eres el que le sabe todo lo que yo tengo. Señor, ni siquiera tengo que contarte, tú ya lo sabes todo. Tú ya lo conoces todo. ¿Es así el Dios que tú tienes? ¿O es el Dios que tú estás contándole hora por hora, como que Dios no sabe tus problemas? Como que Dios no entiende las cosas difíciles. Él sabe, ellos saben. Y todavía dicen así, todo esto que nos está pasando ya estaba predestinado por tu perfecta voluntad. Amén. Así que si usted está pasando dificultades, si usted está pasando problemas, ¿qué tiene que entender? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y ese es el concepto que ellos tienen. Pero también ellos muestran en su oración el concepto del hombre sin Dios. Por eso que dicen, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cómo es el hombre? Aquí dice, ¿por qué se amotina la gente? La palabra amotinar muestra lo que es el hombre. Esta palabra significa, cuando inventaron esta palabra, significaba el relincho de un caballo indómito, de un caballo salvaje para hacerle domesticado. ¿Alguna vez han visto una película así cuando se trata de domesticar un caballo? Se suben en sus lomos y el caballo bota, patea y relincha.
Así es el hombre sin Dios. Se enoja contra su voluntad, se enoja contra las leyes de Dios. Le dice, yo no creo en ti. Para mí tú no existes. Y no quiero tus normas en mi vida. Así que yo me divorcio, aunque tú digas que el matrimonio es para toda la vida. Pues no quiero eso sobre mí. Si tú dices que tengo que obedecer en todo mi padre, pues no quiero yo eso. Yo voy a hacer mi propia voluntad. Esta palabra también significa y tiene la idea de turbar e inquietar las emociones más profundas del alma. Así es el corazón del hombre. Por eso que en Isaías 57:20 nos dice la palabra que el hombre sin Dios es como el mar en tempestad, que no puede estar quieto. El hombre sin Dios camina por acá, no encuentra su lugar de reposo. ¿Está soltero? Me caso. ¿Está casado? Se quiere divorciar. ¿Está sin hijos? Quiero tener hijos. ¿Tiene hijos? Los quiere balear. No encuentra paz en su corazón. Tiene un negocio. Quiere botar el negocio porque quiere abrir otro. Así de atormentado es el hombre sin Dios. Sin orientación, atormentados por sus propios malos deseos y pasiones, con el horror de la culpa en su interior. Por eso semanas anteriores decíamos que el hombre necesita ser preordenado porque la culpa le puede llevar a la depresión, a la ansiedad y al anhelo de suicidarse. Porque la culpa hace un efecto poderoso en el corazón del hombre, que solamente el perdón de Dios puede quitarlos. ¿Por qué estos hombres son así? Capítulo 2 de Salmos, versículo 3, dice así: rompamos las ligaduras, echemos de nosotros su cuerda. ¿Por qué el hombre está así, desorientado? ¿Por qué el hombre está furioso? Porque quiere soltarse de Dios. Todo lo que el hombre hasta ahora ha creado, ha buscado que Dios no se meta en su vida. Que el consejo de Dios no entre aquí. Y no se han dado cuenta que el hombre ha logrado todo lo que ha logrado porque Dios ha permitido que descubran lo que hasta ahora se ha descubierto. ¿Cuál es la correcta petición ante los momentos de adversidad? Número 1 dice, miren su amenaza. Versículo 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Recién comienzan a hacer sus peticiones. ¿Y cuáles son sus peticiones? En primer lugar, mira sus amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que le dejan a Dios toda la carga. Que ellos llevaban con las amenazas, con las presiones, con las persecuciones. Ellos dicen, Señor, mira sus amenazas. Yo no quiero cargar esto, Señor. Carga tú estos problemas, carga tú esto que me presiona, porque yo quiero seguir cumpliendo tu voluntad. ¿A cuántos de nosotros nos ha apagado los problemas del diario vivir? Los problemas que se suscitan en el diario caminar. Porque en vez de depositar nuestra carga en Dios, nosotros estamos queriendo resolver las cargas nuestras. Estos hombres no hicieron eso. Ellos depositaron sus cargas en Dios. Y ese depósito de sus cargas les pudo dar la libertad para decirle, Señor, no te pedimos que destruyas a nuestros enemigos, no te pedimos que nos dejen de perseguir, lo que te pedimos es, danos denuedo. ¿Qué es denuedo? Libertad para predicar. Que aunque tenga problemas económicos, aunque tenga problemas de salud, aunque tenga problemas en mis emociones, en la familia,
no permitas que yo pare de decir que tú eres el Señor. ¿Y cuántos de nosotros ya no lo decimos? Estamos callados, porque estamos cargando problemas que Dios dijo en Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta que el corazón en su oración de estos discípulos estaba en desear hacer la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta que muchas veces está tan lejos nuestra oración de lo que hicieron los discípulos de Dios, de Jesús? Nuestra oración muchas veces es con un corazón dividido. Entramos a la oración, pero pensando más en nosotros y cómo hacer que Dios haga nuestra voluntad. Solamente que le teñimos de algo de piedad. Señor, cambia a mi esposo porque me maltrata. Y yo voy al ayuno, no me deja ir. Señor, cámbiale. ¿Eso es depositar la ansiedad? No. Tú le estás ordenando a Dios que haga tu voluntad. Señor, tú sabes que esta célula es difícil. Cambia. Ya no quiero estar en la célula. ¿Tú estás depositando? No. Tú estás ordenando que Dios haga. En otras palabras, tú le estás diciendo a Dios: Señor, ya lo pensé. Ya sé cómo hacer las cosas. Lo tengo clarito, Señor. Te pido que tú me bendigas. Te pido que tú me apoyes en lo que yo ya pensé. Los discípulos no hicieron eso. Los discípulos hicieron: Señor, tú toma lo que tienes que tomar, que yo quiero seguir haciendo lo que tú me has mandado hacer. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos.